¿Qué tal, familia? ¿Cómo le va? Bienvenido, buenas noches, buenas tardes, no importa la hora donde estamos dando vuelta en ahí está nuestro cubo, ese es nuestro canal en YouTube y obviamente el aire y las repeticiones y las redes que dan vueltas por allí. El doctor Mauricio Esquinazzi, más joven que nunca. ¿Cómo le va, Doc? Bien, Bienvenido, bien, ¿cómo anda? bien, todo bien. Seguiremos hablando de tu intervención con un gran cardiólogo. Sí, sí, Vamos a conocerlo. yo pienso que es importante transmitir experiencia, Ahí ¿no? está, Y me ahí parece está. que a eso va dirigido. No algo autorreferencial, ¿eh? No es sobre mi persona, sino fundamentalmente sobre los futuros que pueden tener algún problema de esta índole y que, bueno, lo tienen que tomar fundamentalmente y filosóficamente con mucha actitud. Se viene octubre, que es el mes de hablar de mamas, vamos a ocuparnos también de eso, pero eso será tiempo futuro. Silvia Oger es una gran médica que nos acompaña siempre hablando de la ética médica y hace poquito, Mauricio, tenés ahí a mano, hubo el 18 de septiembre, el Día Mundial de la Ética Médica, y creo que ese flyer resume el sistema de principios morales que se aplican, ¿no? En prácticas de la medicina clínica y la investigación científica. Sí, esto fundamentalmente proviene desde el juramento que hacemos nosotros sobre Hipócrates, Exacto. ¿no? O sea, desde el juramento hipocrático. Y la ética médica no es solamente con respecto a nuestros pacientes, sino también la ética entre colegas, ¿no? Entonces, vos fíjate que nosotros en los colegios de médicos tenemos un código de ética que hay que respetar, donde si de pronto hay una transgresión, se hace un sumario, justamente mediado por médicos, y puede haber condenas de acuerdo a lo que el Tribunal de Disciplina después fije, Mira. ¿no? O sea, suspensión de la matrícula, amonestación. Eso lo cuidamos mucho porque realmente hace al mecanismo humanitario que tenemos los médicos, no solamente para la custodia de nuestros pacientes, sino también el trato entre nosotros mismos. Vos fíjate que ahora hay una actualización europea del Código de Ética, que nosotros estamos un poco copiando algunas cosas que realmente son muy, muy interesantes, porque el código no es un código que proviene de Hipócrates, sino que va cambiando de acuerdo a cómo cambia el mundo. Así que esa actualización seguramente va a llegar también a los colegios de todo el país. Bueno, saludamos de paso a todos y acompañamos desde ya. Marcelo, bienvenido también, nos lo saludamos. Vamos a empezar. La primera de las notas tiene que ver con las elecciones en la Caja de Médicos. Finalmente se ganó, ¿no? Se ganó, sí, y se ganó, sí, muy bien. No, y además ¿Se puede llamar arrasador o es mucho? No, es realmente con mucha competencia de parte de la gente que quiere fundamentalmente que la institución sirva para los médicos, ¿no? Que no haya fundamentalmente agresiones ni faltas de respeto, ¿no? Creo que ganó esa línea de conducción. Vos dijiste algo fuera de aire, que el de afuera sepa qué hay dentro de la caja, que muchas veces es como una caja, pero no saben que existe. Las redes lamentablemente provocan este tipo de falsas noticias y mucha gente compra, ¿no? Compra cosas Bien. Que son falsas, erróneas, y hasta que no está dentro participando, no se da cuenta. Bueno, bienvenido y que participen. Bueno, empezamos, va a ser el doctor Sainz la primera entrevista que ya está en la plataforma y pegadito vamos a charlar, nos vamos al Hospital Austral una vez más a conocer a este jefe de recuperación cardiológica. Va a estar charlando el doctor Jorge Bilbao con nosotros. Es para quedarse, ¿eh? Va a quedarse. Es para quedarse. Para no perderlo. Vale la pena hurgar en la vida, en la historia y en el trabajo enorme que hacen allí. Bueno, empezamos. ¿Cómo no? Sean bienvenidos. Esto es el consultorio, nuestra televisión saludable. Bueno, la conducción de la Caja de Médicos ha tenido una elección de la que vinimos dando cuenta en nuestro programa y dice el informe que fue arrasador, que ha sido un triunfo y cabe destacar que el resultado de las elecciones celebradas el 11 de septiembre pasado en los distritos impares, eso hay que aclarar, reflejó un amplio y contundente respaldo a la conducción de la Caja de Médicos. Ayúdame, Mauricio, con esto. Representaron la gestión de el triunfo en el 3 es Morón, el 5
el 7 que es Pehuajó, y el 9. el 9 que es Mar del Plata. Bien, expresan el sincero agradecimiento desde la Caja por la amplia participación de los profesionales en el proceso electoral. Se comprometen a continuar cumpliendo con los principios que rigen a esa institución, que es equidad, solidaridad y seriedad en el trabajo para con los médicos. Tenemos al doctor Héctor Sainz, preside la Caja de Médicos de la provincia. Hola, Doc, ¿cómo va? Soy Raúl, está Mauricio conmigo. Felicitaciones primero. Muchas gracias, buenas tardes Raúl, buenas tardes Mauricio. Les agradezco por invitarme al programa. Digo lo de Mirta, no, que damos suerte, pero bueno, estamos acompañando. ¿Se pensó este triunfo? ¿Se pensaba así? ¿Hubo momentos difíciles? Porque la última semana medio que se embarró la cancha, ¿no? Como siempre. A ver, se embarró y se embarró de una manera que no estamos acostumbrados los médicos. Claro. Pero bueno, tal vez tendremos que actuar en consecuencia. De todas maneras, confiábamos mucho en nuestros representantes. En el Distrito 3, Jorge López ha hecho una elección excelente, igual que en el quinto, donde ganamos mayoría y minoría. En el séptimo no hubo presentación, así que tenemos mayoría y minoría. Y en el noveno se hizo una elección también muy buena. Es así que se renovaban 117 asambleístas, de los cuales 80 quedaron para el oficialismo y 37 para la oposición, lo cual es una diferencia abrumadora. Y de los 5 directores, 4 son del oficialismo, de la gestión actual, y 1 solo de la oposición. Me parece que el resultado es contundente. Doctor Mauricio, ayúdame con esto para no dejar pasar por alto Morón. Saludamos a Jorgito, a Jorge López, que también ya va a estar con nosotros aquí entrado el mes de octubre en algún momento. 900 votos es un número importante. Es muy importante, muy importante. Destaquemos ese voto. Prácticamente la minoría llegó con lo justo, ¿no? Faltaron, bien, gracias a merced a 2 votos más que tuvieron, lograron la minoría, pero eso demuestra más que nada la representatividad, ¿no? Porque lo que se jugó mucho es con la gente, trabajadora, los médicos de hospital, los médicos que están en el trabajo diario, ¿no? Y ellos fueron los que dieron el marco de contundencia, ¿no? O sea que creo que esa es la valía de esto. Acá lo importante es que, digamos, Héctor, con esto, realmente es muy laborioso el tema de las elecciones para la Caja, muy onerosa también, es muy caro el costo de lo que significa la elección, pero bueno, hay que dar cumplimiento a todas estas cosas. ¿Qué se revela ahora? O sea, ya pasó este movimiento que prácticamente lleva todo el 2024. ¿Qué queda ahora para hacer, no? O sea, ¿qué es el trabajo que tiene la Caja por delante? Fundamentalmente, pasado este momento que tomó gran parte del 2024, lo que nos queda es trabajar en la fase legislativa. Hemos estado teniendo reuniones con varios senadores y diputados en la legislatura. La semana entrante tengo 2 reuniones muy importantes. Fundamentalmente impulsar el proyecto de aportes de terceros, es decir, la comunidad vinculada, que es el apoyo final que necesita la Caja para tener sus cuentas bien equilibradas, para tener sustentabilidad a lo largo del tiempo y para poder brindar mejores prestaciones. Eso es un tema que no vamos a dejar de luchar, no vamos a dejar de trabajar en este tema, que es, creo que, lo más importante para la Caja y para asegurar su futuro y su perdurabilidad en los años, ¿no? Doctor Héctor, ese dato lo habías contado en el programa hace un tiempo. ¿Cuánto hace que se sacó ese aporte de terceros? Existía parcialmente, no como estamos solicitándolo ahora, desde la creación de la Caja, y duró hasta el principio de los años 70, es decir, unos 10 años, o un poquito menos, desde la creación de la Caja en el 64, o entrada en funcionamiento en el 64 hasta el 70, diferentes gobiernos militares lo fueron sacando. Bueno, y estamos buscando reponer ese aporte de terceros e incluir a la industria farmacéutica y de prótesis y ortesis en este tema, que son aportantes, deberían ser aportantes muy importantes para la Caja. Héctor, lo importante de este tema es que esto lo que proveería a la Caja es de elementos como para mejorar las jubilaciones sin tocar el bolsillo de los activos, por una parte.
Y por otro lado, las demás profesiones prácticamente todo tienen aporte de terceros. Sí, las profesiones del rama de salud son las que no tienen aporte de terceros en la provincia de Buenos Aires. Pero para hablar de otras ramas, podemos hablar de escribanos, abogados, contadores, ingenieros, tienen aportes de terceros. Todo el mundo que quiere hacer un plano tiene que pagar el aporte para la caja de profesionales, lo cual está bien. Los abogados y los escribanos lo mismo, y los contadores, cuando se certifica un balance, la empresa que certifica el balance hace aportes para la caja por el trabajo de un profesional matriculado en la provincia de Buenos Aires. Cuando yo hablaba, Mauricio, con Héctor en el primer contacto, él decía, nosotros los médicos nos ocupamos de otras cosas, por eso fue difícil esa semana, la última, ¿no? Siempre donde tomó por ahí una calentura distinta a la elección. ¿Vos compartís eso? No, seguro. No están como médicos preparados a eso. Volviendo a ese tema, nosotros, tal vez los políticos están más acostumbrados a esa agresión, esa falta de respeto. Los médicos trabajamos de médico y realmente tenemos no solamente nuestro buen nombre y honor, sino que también tenemos nuestra familia y tenemos nuestros pacientes. O sea, estar en boca de otros acusándonos cualquier barbaridad. de falsas, Claro. de falsos hechos realmente es agraviante, doblemente agraviante, ¿no? Así que me parece que, bueno, seguramente la Caja y Héctor en particular tomarán cartas en el asunto como para que ese tipo de calumnias se retrotraigan o haya algún tipo de reparación. Evidentemente sí lo vamos a hacer, queríamos que pase el proceso electoral. Como yo decía, nos dedicamos a la medicina, es decir, ejercemos, trabajamos de médicos, que es otra de las cosas que se dice que no hacemos. Yo trabajo de médicos, termina este reportaje y me voy al sanatorio, pero independientemente de todo eso, no estamos acostumbrados a faltarnos el respeto, a las calumnias, a las injurias, a que nuestras familias estén. Nuestros pacientes vienen por recomendación de otros pacientes, porque somos buenas personas, ni siquiera porque somos buenos médicos muchas veces, porque lo sabemos escuchar, porque lo sabemos entender, y en eso se basa nuestra tarea. Tiene una tarea social importante. No estamos en la difamación, en la calumnia, en la injuria. Se usan elementos que no son de la medicina, ni siquiera del ámbito de las instituciones médicas. Y eso es lo triste. Lo que creo que hay que hacer, Héctor, es también mirar para el futuro y tal vez mucha gente que ingresó por la minoría y que tenga tal vez algún concepto que no lo tiene muy claro o que ignora tal vez el manejo de la caja, como se dice ahora, las fake news, ¿no? Como que le vendieron carne podrida o pescado podrido, como se dice realmente noticias que no son las reales. Tal vez creo que con el trabajo que pueden hacer los directores pueden captar a esa gente para que entienda cómo es realmente el funcionamiento de la caja y integren nuevamente la mayoría que tiene que tener la caja, ¿no? A ver, yo lo puedo decir desde la experiencia personal. Hace 2 años en mi distrito entró la minoría, 10 representantes, y 9 se fueron del movimiento de Luchemos, cuando entendieron cuáles eran las realidades, cuáles eran los números del balance reales, qué cosas se hacían, qué cosas no se pueden hacer por más que uno quiera o prometa cosas imposibles. Y tal es así que 9 integrantes abandonaron Luchemos, hicieron una agrupación separada, y hoy, a pesar de que Luchemos lo cuenta entre su número de asambleístas, no es así, no están con ellos. Esto habitualmente ocurre en la mayoría de las instituciones cuando alguien ingresa sin conocer, a veces por el desánimo que hay en general en el país por toda la situación económica y por todas las cosas, y en los médicos en particular. Cuando uno ve las cosas reales y las ve de primera mano y las puede tocar y ver y decir esto es lo real, se da cuenta que estaba equivocado y hace un cambio de actitud. Sí, Pasó ya. es como decís, Mauricio, no se puede decir gratuitamente cualquier cosa por el hecho de que haya una elección. No. Con nombre, apellido, cifras, una cosa es espantoso. Seguro. Eso no. Sí, yo pienso mirando, ya te digo, para adelante,
me parece que es importante que todos nosotros, todos los médicos, cuidemos los egresos que tenemos, ¿no? O sea, los gastos que tenemos. Pero fundamentalmente a lo que tenemos que apuntar es a pelear por los ingresos, ¿eh? Porque evidentemente el hecho de tener egresos, aunque sea mínimo, realmente ralea mucho la economía familiar. ¿Por qué? Porque los ingresos son pobres. Entonces me parece que la pelea hay que darla sobre todo por el tema de los ingresos, ¿no? Bueno, para cerrar y dejarlo que vaya como médico a su clínica, a su consultorio, al sanatorio a trabajar, ¿cuánto de lejos está de ese aporte de terceros, Héctor? Estamos en la legislatura, estamos con los senadores, nosotros esperamos tener a fin de año media sanción. Y el año que viene tratar de lograr la sanción definitiva. Es difícil lograr consensos en las cámaras legislativas. Está muy partida la Argentina en ese aspecto. Están partidos los propios partidos políticos, valga la redundancia, pero es difícil lograr consensos para que aprueben. A pesar de que no afecta en nada al Estado ni nada, es difícil que se pongan de acuerdo y que se sienten a sesionar. Por mi parte, nada más. Héctor, una vez más, felicitaciones, abrazo desde ya. Ya tendremos el tiempo para desarrollar más cuestiones inherentes absolutamente a la caja. Hoy era hablar de lo que fueron las elecciones y el triunfo. Por mi parte, un abrazo, Mauricio. Un abrazo grande, Héctor. Nos vemos pronto. Un abrazo para ustedes dos, les agradezco mucho. Bueno, y sigamos trabajando todos juntos por el bienestar de los médicos. Las puertas de nuestro programa están abiertas, doctor. Un fuerte abrazo, muchas gracias. El doctor Héctor Sainz charlaba con nosotros desde La Plata. Se va a laburar, es médico, che. Sí, ¿qué va a hacer? Si no, hay que parar la olla, como se dice. Hablando de médico, ahora tenemos una pausa. Voy a proponer que conozcas a un médico, cardiólogo, terapista, no importa. Vas a conocer todo lo que hace. Una historia maravillosa y una persona que cuenta la cardiología tan llana que nos va a atrapar a todos. Me parece que es interesante, ¿no? Y a través de la superación que da el ámbito deportivo, ¿no? Esa vinculación entre el deporte y lo que hace la profesionalidad. Mira, el doctor Bilbao va a estar charlando con nosotros después de la pausa desde el Hospital Austral. Dale. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conocé cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Bueno, para esta etapa del programa, Mauricio, habíamos anticipado en la apertura. Seguí siendo parte del tratamiento, pero en realidad seguimos hurgando en qué pasa con nuestros cuidados al corazón. Por ahí quizás primereamos con tu situación, cómo estás vos, tu evolución, que es magnífica, de verdad, no porque estés acá, ni que lo diga yo que no soy médico, pero sí lo dicen los profesionales. Y alguien que te atendió también del equipo del Hospital Austral, jefe de recuperación cardiovascular, es el doctor Jorge Bilbao, que está en la plataforma. Hola Jorge, es un gusto grande. Mi nombre es Raúl Martínez, el doctor Mauricio Esquinazzi, los saludamos. Bueno, muchas gracias por la invitación, Jorge y Raúl. Estoy gustoso de poder compartir con ustedes lo que me quieran preguntar. ¿Cómo va? Bueno, él es de unidad cardiológica crítica, unidad coronaria, recuperación cardiovascular, estudió en la UBA, con diploma de honor. Toma pa' vos. ¿Y qué seguimiento hizo en tu operación de cambio de válvula aórtica? ¿Qué etapa de tu operación es la que él controló? Creo que lo importante en este caso es, para que la gente conozca la tarea que hace Jorge y equipo, porque uno piensa, viste, que
todo termina en la cirugía, ¿no? Claro, O sea, ahí te cosieron. sale, no, y además Listo. sale el cardiocirujano, ve a la familia chocha, porque le dice todo salió bien. Bien. Entonces, bueno, ¿no? Ya está. Salió el muchachito de la película, el héroe, y ya terminó todo. Y ahí no termina todo, ahí justo empieza todo, ¿no? O sea, ¿qué rol cumplen ustedes ahí? Porque ahí yo te tiro, yo opero al paciente y después te digo, toma, Jorge, arreglate con lo que te dejo. Bueno, el rol nuestro es hacerle entender al cirujano que cuando más ordenado vaya un paciente a cirugía y mejor estén, digamos, calculados todos los posibles riesgos, es que mejor le va a ir al paciente y a una institución. Es decir, esto va desde los controles de esterilización hasta los cuidados preoperatorios para que no haya accidente, porque la cirugía en sí ya tiene un riesgo de mortalidad y de posibles complicaciones, y uno tiene que tratar de no hacer una de más para que el paciente solo sea operado el corazón y que no se le agregue nada más. Esta es una forma de bajar la mortalidad cercana al 1%. Nosotros estábamos en ese momento en el hospital con la cirugía programada en 1% de mortalidad, lo cual tiene estándares internacionales. Pero para que se haya logrado eso, créeme, Jorge, tuvimos que hacer un montón de cosas hasta que el hospital arrancó y pudimos achicar riesgos, que estaban los riesgos en lugares increíbles, pero estaban. Entonces está todo pensado para que el cirujano, que encima es bueno, como Baccarino, él no tenga otra cosa que ir a operar y desentenderse del tema. Y yo a diario le doy un informe de cuáles son. Entonces, cuando él entendió, el cirujano, o sea, uno no puede conocer un paciente, anestesiarlo y mandarlo a operar. Eso es muy peligroso. Te puede ocurrir de todo. Y quizás el cirujano ni siquiera lo tocó. Y ya tiene riesgo por improvisar cosas. Y después, si no tenés un método de cómo podés achicar los riesgos, un algoritmo, es que no te das cuenta de los errores, y muchos involuntarios, porque ningún médico le quiere hacer un daño a un paciente, pero a veces le haces un daño por desconocer que las cosas hay que hacerlas tipo algoritmo, que es lo que te permite corregir los errores. Jorge, ahí yo voy justamente a enfocarme. Vos estás hablando primero del prequirúrgico, ¿no? Del prequirúrgico significa estudiar muy bien al paciente. Yo fui realmente muy bien estudiado, incluso con un cateterismo, como para evaluar realmente el estado que está, que te va a servir a vos, después de la cirugía, para hacer el seguimiento, para ver qué tengo que ajustar para que justamente no haya ninguna complicación, ninguna secuela. Exacto, y aparte, si Jorge hubiese podido hacerse una angioplastia, nosotros en el Heart Team se lo hubiésemos discutido a Baccarino. Es decir, no porque un cirujano diga lo voy a operar, o porque un hemodinamista le voy a hacer angioplastia, es que hay un margen de seguridad donde estábamos varios mirando que hay pacientes que son para cirugía y otros para angioplastia, en el caso de los coronarios. Pero también le marcás la estrategia. Hay pacientes que podés hacer menos cosas para preservarle la vida y no hacer una cirugía que parece para la tribuna espectacular con un paciente que después le cuesta la vida por hacer cosas que le sobran. Entonces la discusión vale como equipo para no hacer una de más. Mauricio, cuando decís toda esta preparación, no solo por el cambio de válvula aórtica, digo, en cualquier intervención que tenga que ver con el corazón. Claro, lo que pasa que el tema del prequirúrgico justamente atañe al tema de cómo están tus coronarias, porque ya la intervención va a ser distinta, va a implicar algún cambio en la coronaria. Esto es si tu coronaria está con dificultades. Mis coronarias estaban bárbaras, así que solamente lo que se hizo es el recambio valvular, nada más. Pero lo importante es el estudio que implica también el cateterismo. Y como dice Jorge, muchas veces se solucionan problemas a través de una angioplastía, colocación de un stent, 1, 2 o 3 stents, ¿no? Que no tengan que implicar un bypass coronario, que ya implica ya una cirugía de mayor valía. Mira. ¿Cómo es el trabajo que vos hacés, Jorge, porque yo realmente me apasioné de verte a vos con los residentes, con
alumnos, con todo el clan que te rodea cuando haces los pases, cuando vas evaluando a cada uno de los pacientes. ¿Cómo es el trato ese diario? Bueno, miren, yo tuve dos etapas. Una etapa que fui primero cardiólogo, donde me enseñaron en el Sanatorio Mitre. En ese momento estaba Rogelio Ventimiglia, que había venido del Tec Sahar, con mucha gente preparada, Sosa Liprandi, Ricardo Iglesias, y pasé a una segunda etapa donde tuve que hacer la especialidad de terapia, para poder aprender causas de complicaciones que no son solamente el corazón. Y después que tuve las dos especialidades, el Hospital Austral me mandó a Cleveland Clinic 3 veces para aprender las cirugías de alta complejidad que hacían. ¿Y qué aprendí de los americanos? Que nadie hace nada por iniciativa, sino todo por lo que está acordado. Y lo otro que me enseñaron los americanos, a retirar las cosas, porque los médicos, hay dos tipos de médicos en los que hacen críticos: los que son de ida y los que son completos, que son los que saben sacar las cosas. De nada te vale que vos salves una persona intubándolo, tratándole de expandir, que tenga inotrópico, que lo hagas orinar, si después no le podés sacar la complejidad. Y eso es un poco más difícil. Y para eso tenés que tener conocimiento de cómo sacar las cosas. ¿Por qué? Porque nosotros cuando ponemos en la base de datos cuál es la primera causa de mortalidad en nuestra área, son las infecciones. No es del corazón. Es decir, nuestra área parece mentira. La primera causa no es la muerte cardíaca. Entonces, ¿cómo tuvimos que mejorar eso? Sacando las cosas. Sacando el catéter rápido, sacando la sonda vesical, estubándolo rápido el respirador. Y ahí la mortalidad, nosotros que teníamos 6%, nos bajó a 1%. Y además, eso fue un esfuerzo titánico. Jorge, y además el protocolo que tienen todo el plantel de enfermería, ¿no? O sea, cada procedimiento implica cambio de guantes, higiene, lavado de manos, alcohol en gel. Que a muchos les llama la atención la cantidad de descartable que se utiliza, ¿no? Sí, y tuvimos que buscar enfermeros específicos que todos los días hagan lo mismo y kinesiólogos específicos que todos los días hagan lo mismo. No puede haber un kinesiólogo que está sentando un paciente operado del colon y después va y sienta al paciente o lo hace parar que está operado del corazón. Eso fue una pelea titánica en el hospital para que entiendan que teníamos que hacer un equipo. Yo tampoco puedo hacer lo que el kinesiólogo hace, que lo hace muy bien, o lo que hace un enfermero. Entonces, al repetirse, también se achican errores. Y como decía Mauricio, los protocolos son protocolos que se van corrigiendo año a año, porque le encontramos algo que estamos haciendo mal, pero te das cuenta porque tenés algo para medirlo. Y después hay una estrategia, que eso lo aprendió Horacio Fernández, que es el otro jefe, de que los protocolos, si no lo hacen entre todos, no te lo cumplen. Si el protocolo es tuyo, está buenísimo, pero nadie le da bolilla porque no formó parte de la creación del protocolo. Pero si igual kinesiólogo lo dejás opinar y él aporta su dato, lo va a defender como propio. Y ahí el protocolo anda. Y eso está estudiado por las mentes de cómo somos nosotros, que somos complejos, los seres humanos. Más que nada para conocimiento de la gente en general. ¿Cómo andan los argentinos con el cuidado del corazón, con los controles, con lo que sea, lo previo a tener alguna patología, a tener algún síntoma y tener que desembocar tal vez en alguna cirugía? Claro. ¿Cómo andamos los argentinos? ¿Nos cuidamos, no nos cuidamos? Miren, el argentino tiene, digamos, cultura por el dolor de pecho. Es decir, cuando tiene dolor de pecho ya está probado que piensa en el corazón. Pero quizás lo que no sabe el común de la gente, sobre todo con las coronarias, ustedes van a escuchar muchas veces que el cuerpo es perfecto, pero créanme, y de esto me hago responsable, hay algo que tiene una falla, que son las coronarias muy finas. Las coronarias tienen 3 milímetros de diámetro, y de eso depende que una persona, si se llega a agotar, se llega a obstruir, tiene que ver con la muerte súbita. Y lo que no sabe la gente en general es que es tan fácil taparlas, y entonces hay como una incultura del no cuidado y de entender que la prevención vale 1, curar vale por 10 y rehabilitar vale por 100. Y quizás esto desde la facultad se está revirtiendo de a poco
que es preferible formar médicos que sepan prevenir y no tantos médicos que sepan curar. Es ahí donde está el clic que nos está costando entender, pero que claro que se va a revertir, y las coronarias te da la sensación que estás como preparada para tener 70 años, 65. Y después si no tenés un retoque en las coronarias, yo veo un montón de pacientes de 99, 100, 110 años, pero son pacientes que le tocaron las coronarias. Entonces tenés que estar ahí atrás de eso, porque te das cuenta cuando vas al quirófano. No podés creer que las coronarias tengan 3 milímetros. No podés creer. No podés creer que esos 2 cañitos que nutren un corazón, que empieza a latir en el tercera semana intrauterina, sea de lo que está agarrado la vida hasta que te morís. Y por algo la enfermedad coronaria es la primera causa de muerte en un país desarrollado. ¿Y en qué consiste esa corrección en las coronarias que pueden llevarnos a vivir, en el caso de estar con todo el resto de un acompañamiento saludable, 90, 100 años? ¿En qué consiste? No, yo creo esto. Si uno tuviera más cultura, más aprendizaje, que, ojo, surge de la facultad, en que decir, mirá, yo no me puedo desentender del cuerpo. ¿Yo qué veo? Y esto no es contra nadie. Que la gente lleva al Servi 3 veces por año su auto, Sí. pero no va al médico hasta que no se enferma. Y es ese el clic que nos estamos entendiendo. Y ese médico tiene que insistir en que cuando uno dice, no fumes, tenés colesterol bajo, hace actividad, que está apostando, como cuando cuida un auto, a no romper el cuerpo. Este es el punto. Y yo lo que veo es que la gente cuida o el auto quizás más que el cuerpo. Y en algún momento te va a salir un costo de algún tipo, biológico, económico, por no haber invertido en esto. En algún punto el cuidado, el hacer ejercicio, bajar el colesterol, comer sano, de ninguna manera es una opción. Es lo que tenés que hacer. No es que vos tenés que enfermarte para ocuparte, que hace 10 años que no tenés. Y para mí la bisagra de lo que ya no hay más límite es la mitad de tu vida. Si vos tenés 40 años, si vos no te cuidás, te van a pasar cosas. Y además, Jorge, el tema de los controles, ¿no? Porque yo soy un hijo de los controles en todo caso, porque mi calcificación de la válvula aórtica fue leve en principio, al otro año, a los 2 años moderada. ¿En qué tiempo se terminó de cerrar? Y a los te dijeron, 4 o 5 años, en 4 años te ya dijeron, se hizo hay que- severa. hay que intervenir. O sea, yo no esperé los síntomas, yo me hice los controles, fui evaluando que tenía cada vez más cerrada esa válvula aórtica y bueno, llegué al punto donde llegamos a 0,4 y la eventualidad era la quirúrgica. Creo que eso también es lo que hay que transmitir, ¿no? Sí. De hacerse los ecocardiogramas, la ergometría, el electro. Y sí, porque aparte, gracias a eso, Mauricio ahora va a tener 100 años y va a estar vivo. Entonces, cuando vos ves que hay gente que está viva a los 100 años, es por lo que está diciendo él. ¿Qué me pasa a mí con las personas de 100 años que me llaman? Como el corazón funciona, me llaman porque les duelen los huesos, porque están constipados. Y son pacientes que yo conozco de 25 años. Qué bárbaro. Jorge, cuando planteas el caso de 100 años, ¿pero son aislados o tenés pacientes tan nutridos de 100 años o más? Porque es impresionante escucharlo en el programa. Mira que hace rato venimos acá. Raúl, mirá, en el último censo de la Argentina, tiene más de 1 millón de personas que tienen 80 años en nuestro país. Sí. Y hay 4.000, 5.000 personas de 100 años. Yo lo que estoy viendo es que antes había una abuelita, un abuelo en una familia aislada que tenía esta edad, y ahora yo lo veo en más gente. Nosotros tenemos una población en Buenos Aires muy parecida a la que tiene Italia, España. Es decir, hoy la expectativa a 85 años es bastante frecuente que tengas mucha gente, mucha. ¿Y qué es lo que está pasando? Que es lo que va a tener que trabajar Mauricio en más edad, ahora está impecable, que como le va a durar el corazón, es que va a estar amenazado por lo que se llama sarcopenia, que es la pérdida de fuerza. Entonces yo veo mucha gente en silla de ruedas que no se muere. Porque el sistema cardiopulmonar, evidentemente, tiene a veces lo digo en broma, pero lo digo para que se entienda. Usted tiene un motor Audi en un Ford Falcon Futura 62. Claro.
Y es lo que yo veo, que Qué la gente bárbaro, te vive, qué cuando no bárbaro. se muere, le empiezan a pasar cosas que eran inimaginables, que una persona no pueda caminar. Entonces, pareciera que el aparato cardiovascular evolucionó en el conocimiento más que el aparato locomotor. El hueso es difícil reemplazarlo por titanio porque tiene una unidad funcional que produce la sangre. Pero si fuera por algo mecánico solo, los traumatólogos esto lo hubiesen resuelto hace tiempo. Pero lo que nos está pasando es que la gente ahora vive más tiempo y después resulta que no le acomodan los músculos y eso hay que prevenirlo. La sarcopenia empieza ahora a los 65 años y vas perdiendo 8% de la masa muscular cada 10 años. Y cada vez tenés menos fuerza y tenés que trabajar en eso, porque si no, indefectiblemente te vas a empezar a caer o te vas a quedar en una silla de ruedas y no te morís. La sarcopenia nos sí. toca a todos los que pasemos seguro. esa edad, ¿no? Todo nos va a agarrar todo, Raúl. Un dato importante es lo que hacen los chinos. Viste que ellos promueven la motilidad de parte de los adultos mayores, usan mucho el tai chi, ¿no? Como para hacer los movimientos, Sí. que son movimientos suaves, lentos, pero que justamente lo que hacen es la motilidad tanto de huesos, músculos, tendones, para justamente favorecer esto, ¿no? De evitar la sarcopenia y la limitación en los movimientos. Sí, inclusive, miren lo que nos está pasando. Antes no se esperaba a nadie. Alejémoslo del corazón, pero hoy hay una persona que tiene una vesícula con litiasis, 85 años y se quiere operar. Y está bien. Entonces, ¿qué estamos midiendo nosotros? El score de fragilidad. El que va a operar se mueve, camina, le va a poder sacar respirador. ¿Cómo está su válvula aórtica? Que no está operado, pero ahora lo tenemos que operar de vesícula. Entonces empieza a haber un escenario nuevo de pacientes muy grandes que le pasan cosas, que le pasan porque están vivos. En otra época ni te enterabas de esto. Claro. Era inimaginable que te tengan que operar en 90 años una vesícula. Y hoy existe esto. Qué bárbaro. Sí, y bueno, me quedé pensando en dos cosas. Vamos a hacer una pausa, pero antes de la pausa quería marcar cuánto tiempo llevó bajar este índice de mortalidad del 6% al 1%. Es muchísimo en medicina. Digo, el equipo Sí. del Austral. ¿Cómo Nos fue? llevó- ¿En qué tiempo llevó? Y tuvimos 20 años, Raúl. Qué bárbaro. Te juro, no sabés las veces que nos peleamos. Porque varias gente tuvo que ir afuera, copiar lo que hacían otros lados, que yo pensé que inventaban los números, y cuando fui a Cleveland Clinic, era verdad. Yo no podía creer. Y además algo, Raúl, esto cuesta dinero, esto es caro, si no es para cualquiera. Claro. A mí a veces lo que me duele, pues yo tengo una función social con la gente, es que esta medicina de alta calidad no la tiene toda la gente. Es una pena, pero es la verdad. Sí. Bueno, para eso Es la verdad. vamos a hacer un chivo, vamos a fomentar ahora, hay un evento donde va a actuar La Mosca y demás, auspiciado por la Fundación del Hospital Austral. Usted quiere ir a ver a Susana Rocasalvo, dígalo, No, dígalo. Más que nada Mauricio. con el fin de juntar dinero justamente para la gente que no tiene cobertura social, no tiene cobertura de prepagas, ¿no? Y que tal vez necesite una cirugía de alta complejidad como la que puede brindar el Hospital Austral, así que me parece que también fomentar esto como para que la gente colabore y también concurra, ¿no? Qué maravilla que un propio profesional de este entorno, del Austral, esté reconociendo esto que debería llegarle a más gente, Sí, seguro. ¿no? Sí. Que tiene la misma necesidad y al fin y al cabo en algún punto somos todos iguales, ¿no? No, y aparte, mirá, yo no doy una opinión política, No, quiero ser no, útil, totalmente. mi opinión, pero yo lo que veo es que se desvían gastos que no son tan importantes y me parece que en un país de tanto impuesto tendrías que tener garantizada la salud que sea igual para todos. Es una pena porque tendría que ser así. Y lo que disponemos, quizás de este beneficio, es porque lo pagás. No es que, Claro. que tuviste suerte en la vida. Y a veces yo preferiría no irme de vacaciones y tener asegurada mi salud. Qué bárbaro. Nos prestás unos minutitos y hacemos Sí. otro bloque, una breve pausa de comerciales que tenemos acá en el programa y estamos con el doctor Bilbao. ¿Volvemos ya? Dale, Marce, un segundo. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día.
No esperes que te lo pidan, siempre se necesita. Conocé cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Centro de Ojos Ituzaingó, para ver la vida en toda su dimensión. Las apuestas online pueden afectar mucho a los jóvenes, así como a sus familias. Aunque no lo veamos, pasa. Empecemos por conversar. Llama al 0800-222-5462. Municipio de Morón, Corazón del Oeste. Bueno, muchas gracias. Retomamos el último bloque, ahora sí, lo tenemos ahí en pantalla. Jorge, ¿estás en consultorio? ¿Estás en el Austral? ¿Estás en algún...? Porque te sacamos un ratito de tiempo. Mire, yo en este momento A ver. estaba haciendo el pase de guardia, donde por más que tenemos residencia, la residencia al hospital le dio nivel. Está estudiado el modelo de que un chico por aprender se come en la cancha y si no le das docencia y lo formas con supervisión, los lugares tienen más nivel. La residencia, lo sabe bien mi paciente, es que te da la oportunidad de aprender la competencia que la universidad en base a contenido no te dio. Pero ¿qué pasa? Estás 4 años y ese residente, si lo supervisás, que son chicos como fui yo, se come en la cancha y el nivel sube porque el residente te exige mucho. Jorge, una pregunta. Vamos a un poco tu historia. ¿Por qué médico? Y después médico, ¿por qué cardiólogo? No, pasó esto. Yo era de un pueblo, de la ciudad de La Paz, que estoy orgulloso, y era un deportista de élite en el ciclismo. Ajá. Yo represento al país y yo siempre fui aguerrido de no aflojar. Bueno, me toca el servicio militar y cuando me toca el servicio militar, que todavía estaba, no me dejaban entrenar. Y yo ya había sido campeón panamericano de ciclismo, en velocidad en mancha. Bueno, dejo de correr, me pongo a estudiar y cuando me pongo a estudiar me vengo a la UBA, que era lo que me podían mantener mi papá. Y cuando empecé a rotar por las especialidades, me gustó la cardiología porque era todo rápido, todo era ejecutivo. Pero después me quedó chica la cardiología cuando veía que todo estaba centrado en el corazón. Entonces me volví a la terapia, manejé una terapia 8 años y el hospital me toma porque era una persona que podría ser como una especie de híbrido que tenía las dos cosas. De hecho hice 5 años de guardia en terapia en el Austral, me mandan afuera y quizás por eso y después ¿qué hacía yo? Estudiaba a la misma fuerza y esfuerzo que me costaba entrenarme. Y no es que yo soy un tipo especial, soy un tipo estudioso, nada más. Nada más. ¿Qué diferencia tenemos con el afuera, con el extranjero? Que todos hablan maravillas de Estados Unidos, de Europa. Evidentemente vos has aprendido, Sí. te has formado, pero que estamos tan lejos, digamos, de lo que No. sería el No, yo cuando primer fui- mundo. Estamos lejos en tecnología y en el volumen de pacientes, porque yo voy a ser doctor en educación en un año y estoy estudiando las competencias de los residentes. ¿Qué vi yo? Cuando fui, yo no me sentí incómodo en la recorrida y estaba con el mejor español, con el mejor sudafricano, con el japonés. ¿Qué médico me impresionó cuando fui afuera? El hindú. Me llamaron la atención los indios. Y me dijeron, pegate a los hindúes que vas a aprender más, son mejores que los japoneses. Pero me llamó la atención la garra de estos tipos, ese tipo de raza, los hindúes. Mira. Ustedes saben que India es una potencia mundial y son tantos que cuando van a Norteamérica se comen la cancha porque no quieren volverse. ¿Y qué vi yo? Que cualquier médico argentino que hizo bien las cosas no estás incómodo en la recorrida. Y el médico argentino es querido en todo el mundo.
Y después, ¿qué vi? Que así como aprendés con clases todos los días, los americanos aprenden con el volumen. Si vos tenés 14 cirugías como la tuya por día, ¿qué no vas a aprender? Llega un momento que, aunque no estudié, aprendés. Entonces, quizás a nosotros nos falta más volumen y más complejidad, que es dinero. Ahora, yo lo que vi, que los argentinos que van triunfan. Jorge, ¿es posible tener 14 operaciones? Digo, ¿ese ejemplo es al azar o es factible tener esa cantidad de operaciones en un día? Acá, el UEM lo tuvo en un momento. Qué bárbaro. El sanatorio UEM, cuando estaba Favaloro, Sí. con Westerman, con Navia, tuvo ese volumen. Y hoy en Sudamérica lo tiene el hospital El Incor de Brasil, tiene ese volumen. Pero digamos, todos los lugares, esto se puede hacer cuando el país regularice los estándares de calidad y diga, bueno, tenemos un solo hospital de trasplante que podría ser el Cruce, un solo hospital que haga hipertensión pulmonar y otro que opere. Cuando se haga eso, se va a poder lograr ese volumen. Mientras haya todos satélites, 200 hospitales haciendo lo mismo, que es algo que el hospital lo tiene que arreglar, el país lo tiene que arreglar a eso. Y ahí va a encontrar la calidad. Que haya un hospital de trasplante de hígado, otro de trasplante pulmonar, otro de... Y ahí ese volumen se puede recuperar. Hablaste del cruce, el doctor Tarditi me contó en privado, yo siempre cuento igual al aire, que están llevando un trabajo interesantísimo para realizar, ya lo vamos a contar después, allá también en el cruce. El cruce de alta complejidad. De alta complejidad, pero impresionante en cardiología. Doctor, Sí. una pequeñez, pero me parece interesante. Cuando hablan de cambio de guardia, de pase de guardia, ¿qué se cuentan? ¿Las novedades, lo que dejó, lo que viene, qué cosas a tener en cuenta pase. al que ingresa? El pase de guardia tiene dos grandes objetivos. El primero es cuidar al paciente, que estuvo un médico con las novedades. Pero lo otro es que es un recurso para fijar aprendizaje. Porque ese médico lo interrogó, lo internó, lo atendió, Claro. y cuando lo cuenta, reafirma el conocimiento porque el staff lo está corrigiendo. Entonces es una oportunidad para aprender competencias. Porque ese médico ahora lo tiene que ordenar de que tuvo la vivencia. Como lo cuenta ordenado y el staff lo ordena y lo corrige en buena forma, después lo vas a recorrer en la sala. Entonces ahora el que escuchó a otro que aprendió y el que aprendió le enseña de abajo. Y ese doble aprendizaje, yo te enseño y yo te corrijo, es lo que fija a que el médico sea cada vez más robusto. Pero también aprende el staff. Porque si vos tenés un chico que ha ido a la facultad y es quizás buen promedio 8, ese chico puede estar falto de experiencia, pero tiene inteligencia. Entonces te hace preguntas que vos no te imaginás. Y al ver 4 o 5 que piensan diferente, fortalece al grupo. Entonces el pase de guardia es un pase de protección al paciente, pero es la oportunidad para corregir a los chicos que sean cada vez mejores. Te preguntaba, son preguntas casi domésticas, pero tenés una manera de contar tan gauchita, tan llana, tan directa, para donde apunta el programa, que es a la gente, y por eso voy por ahí. Tengo una pregunta. ¿Es lo mismo operar a un médico, como el caso de Mauricio? Por médico sabe un montón de cosas, no de la especialidad, pero conoce, su familia está informada, o a mí en tal caso, que no soy profesional ni médico. ¿Es lo mismo? Es lo mismo para operarlo, pero vos siempre tenés cuidado con el médico, porque hay algo supersticioso que a los médicos le pasan más cosas. A ver. La ley de Murphy. A ver, claro, a ver cómo es esa ley. Algo raro hay, porque a los médicos, por ser médicos, y qué es lo que yo a veces le pido a todo el mundo, chicos, no lo vean como médico, véanlo como un paciente. Ajá. Y qué hay como tendencia que vos con el médico haces una de más. Como si vos jugaras al fútbol, Sí. estás en el área y lo que tenés que hacer es sacar la pelota a la tribuna, se te ocurre jugar en el campo faltando 3 minutos. Y eso es lo que se suele ocurrir con el médico, que vos por atender los demás, por hacer una demanda embarrás. Iba a esa pregunta, si se hacía algo más por ser médico. No, no. Pero vos tampoco No, quisiste, no. vos tampoco quisiste hasta no. que te deschavaste porque hablabas. Te digo más, en digamos, en uno de los pases que hice Jorge, se consultaron con el doctor Baccarino por una cuestión de una transfusión, si era factible o no era factible, y me hicieron participar a mí. Y yo le dije,
Yo soy el paciente, los médicos son ustedes. ¡Apa! Pero es que realmente para deslindarle, porque yo traté en todo momento de ser paciente, ¿no? Y no sé si Jorge lo entendió o me porté bien, pero realmente era así, porque deposité toda mi confianza en ellos y realmente puse actitud, nada más. No, pues nada Una más. cosa que yo hago, que por ahí eso sirve, independientemente que yo sé que deligo responsabilidades, yo nunca pierdo el sentido de que la responsabilidad en definitiva es mía. Es decir, en el fondo yo soy el que estoy firmando. Por más que yo mate un residente, está el respirador, pero aunque lo mire otro, yo lo estoy mirando. Yo nunca pierdo el timón de que el control es mío. Yo no le puedo dejar un residente a que se encargue de algo que es responsabilidad mía. Mía es la responsabilidad. Y eso es lo que yo no hago. Y el paciente quiere un buen resultado, pero ¿sabes qué no te perdona? Que lo abandones. Eso es gravísimo en un médico, que abandones un tipo. Qué bárbaro. Está muy bien. Yo quiero decir, digamos, ya estamos terminando, pero quiero decir, después de ver muchos médicos por mi tarea institucional como presidente del Colegio Médico de acá de Morón, uno conoce a muchos médicos y en Jorge vi algo acompañando él a sus pollitos, como decía yo, me parece el gallo por con cómo sus habla pollitos, además, ¿no? Llevándolos ahí, realmente que él va a dejar un legado, así como habló de sus maestros en la medicina, habló de Ventimiglia, de Iglesias. Bueno, vos vas a dejar ese legado. Seguramente ya le dejaste a otros que pasaron por vos y a los que van a venir, que van a decir después de un tiempo, ¿te acordás cómo lo resolvería esto Bilbao? ¿No? O Jorge, ¿qué habría hecho? ¿No? O, ¿te acordás lo que hacía Jorge? Realmente sos de esos tipos, ¿eh? Por eso realmente valorizo mucho tu actividad, valorizo mucho realmente el compromiso que tenés y por eso es importante tenerte acá en los medios. Déjame que agregue solo una cosa. Y además, en el sitio en el que está, donde el año que viene va a ser un peldaño más, sigue estudiando cotidianamente. Sí. Digo, es muchísimo. Sí, hay una cosa en la relación, que esto se lo aprendía de parte de Alejandro Ita, que fue mi segundo jefe después de Turri. Y Ita siempre dice, primero el paciente. ¿Qué significa esto? Hay un paciente que está mal, no vaya ni a comer. Yo no puedo comer si un tipo está grave, no sé cómo hace un tipo cuando es revés. Segundo, cuida al residente, porque en el fondo es un chico que es bueno, pero emocionalmente es un chico de 25, 27 años. Puede ser tu hijo. Y lo tercero, cuida al colega. Si un colega te llama, contestale, llámalo. Si el paciente es de él, llámalo. Porque es la forma de construir una relación, de decir, che, estos tipos no son soberbios. Yo no, yo si me mando un error, te pido disculpas. Si me mandé una cagada, te pido disculpas. Y te digo por qué pasó. Pero yo no te escondo cosas, porque ¿sabes qué irrita a la gente? Que vos defiendas el error, cuando es grosero. Ganás un enemigo innecesariamente. Te tenés que decir las cosas como son. Y ese tipo te perdona y te quiere más. No podrías haber sido otra cosa más que médico, no se me ocurre otra cosa más. A cuidarse entonces, Jorge, como consulta final, y a protegerse. ¿Qué me muestra que ha puesto en el final que no veo? No, que hay... yo representaba la selección de Entre Ríos. Ah, mirá lo que han encontrado ahí, sí. Claro, yo era un ciclista que te digo qué me dio el deporte, para si algún deportista me está escuchando y me va a entender. Cuando vos competís, en el deporte gana uno solo, entonces todo lo demás no ganan, no es que pierdan, pero la fortaleza que te da la adversidad te sirve para la vida. En la derrota aprendés mucho y cuando ganás quizás no sabés por qué ganaste. Qué logro de haber encontrado esa foto, es un regalo. A cuidarse entonces como consejo, a hacer la consulta, a no dejarlo, a pasar por el cardiólogo y hacer los controles, porque la vida, sí, digo siempre, es hermosa, ¿no? Es única y aparte, el mensaje mío, que no es despectivo, cuidado cuando el auto es más importante que vos. Algo no está bien en el orden. Está muy bien.
Y además hay gente que entiende la edad. Cuando puso el ejemplo del motor Audi, un Falcon Futura 62, del otro lado decían, sí, o sea, somos todos grandes acá. De mi parte, gracias, Doc. Enorme placer conocerte. Abrazo gigante, gracias por este tiempo. Lamentablemente debo decir que te vamos a seguir molestando a partir de este encuentro. Mauricio. Un abrazo grande, Jorge. Gracias por todo, gracias por la atención, gracias por tener presente y realmente valoro mucho que seguramente debe ser tu procedencia entrerriana, de ahí de La Paz, que te hace esa bonomía particular que realmente empatiza mucho con los pacientes. Un abrazo. Así que hay que soportarlo hasta los 100 años, más o menos, Mauricio, mamá querida. Chau, Doc, gracias, Jorge. Un abrazo, chao, gracias. Gracias, chau. Mauricio, lo que no se espera. Jugando al padre hasta los 100. Vamos a seguir con el programa de salud. Ahora, si hay un contrato, lo firmo, Pero- Porque ¿viste? Todos me garantizan, pero después... Decime dónde pongo el gancho. Claro. Qué linda nota. Nos vamos, ya sé, Marce, ya sé. Nos cerramos desde acá, ¿te parece? Suena nuestro cierre y con este planteamos el vernos la semana que viene. Si todo va bien, vamos a poder hurgar también en cuidados paliativos. ¿Por dónde van? ¿Qué se hace? ¿Cuánto es la entrega que sitúa a un médico en un hospital público como el Posada? No digo más que eso. Lo que es ese monstruo. Y vamos a tener tiempo largo, me parece. Vamos a charlar la semana que viene, si todo va bien. Casi un anticipo, ¿está bien? Me parece bárbaro. Un placer, Mauricio, ¿eh? Sí. De verdad. Saludamos a la gente del Austral. Seguro. Cierre usted. Usted ya lo vio, el consultorio, continúa atendiendo. Que pase el que sigue, por favor. Gracias. Le agrego única a que la vida es una sola y pasa rápido. Lo dijo el doctor recién. Intentemos ser felices. Chau familia, chau Marcelo. Muchas gracias. Hasta la semana que viene.